Pues nada, muchísimas gracias, hermanos. Yo bendigo al Señor por la gracia y el privilegio de poder verles otra vez y la gracia de que estamos vivos, que la situación sigue todavía moviéndose como se está moviendo acerca de la pandemia, las circunstancias, pero el Señor está en su trono y nosotros estamos agradecidos a Él por su misericordia, porque Él es bueno. Nosotros vamos a hablar hoy de hacer discípulos, del hacer discípulos, capítulo 3. Y como decía mi hermano Alejandro, le agradezco muchísimo lo que ha dicho. Y yo quiero solo reiterarle que desde el principio le dejamos claro que este programa no es un programa tradicional. Este programa no se basa en principios pedagógicos, lo basamos en principios andragógicos. Le explicaba la diferencia respecto a la filosofía de lo que está en la base. En la base no está el hecho de tratarle a usted como un niño y de invitarle a recibir el ABC. Esta clase no estamos en ABC. ABC, entiéndase, ABCD, el abecedario. Esta clase estamos en adultos creyentes que han crecido, que conocen al Señor, que han andado con el Señor, que tienen una cantidad de información y de formación en su vida espiritual. Y el objetivo aquí es perfilarle, ayudarle a usar esos recursos para seguir construyendo, seguir creciendo. En este caso estamos hablando de un libro particular, en el libro del hermano Jim Gates, referimos la perspectiva de la iglesia, que tiene como propósito ayudarnos a entender los principios sobre los cuales se estableció la iglesia en la que nosotros vivimos hoy, con la diferencia de que en el Nuevo Testamento se obedecía a una cierta circunstancia. Esa cierta circunstancia Dios la usó para establecer los valores. Van a encontrar que la iglesia está establecida sobre principios muy significativos que nosotros necesitamos aprender para saber y sostener nuestra iglesia saludable, porque ya sabemos que hemos hecho subcultura, es decir, de lo que la iglesia en sentido general ha hecho y lo que tenemos registrado en la Biblia, las expresiones contextuales, los contextos, los lugares donde vivimos, los barrios, los sectores, las ciudades, los países, eso genera un comportamiento que nos ayuda a vivir la fe, porque la fe se explica en el marco diferente en que cada uno de nosotros vivimos. Lo que vamos a lograr aquí es enriquecernos. Lo que vamos a lograr aquí es, por eso decíamos al principio, aquí usted no va a graduarse de nada, porque a Dios nadie se le gradúa. Pero sí va a crecer espiritualmente, sí va a asumir valores que va a llevar con usted donde quiera que usted vaya, y usted va a ser una persona que puede entender mucho mejor de cuáles son los propósitos de Dios. Pues dicho lo dicho, el capítulo 3. ¿Ustedes lo leyeron ya? Seguro que sí. Me gusta creer que lo leyeron, porque así yo me aseguro de puntualizar cosas que le pueden ayudar y usted siéntase libre de interrumpirme, levante la mano, haga preguntas, reacciones. Esto no es solo para oírme a mí, esto es para que todos aprendamos. Así que usted simplemente, quien está controlando, Tito, ¿tú eres el que está controlando, hermano? Sí, por aquí le iba a decir, pueden hacer la pregunta o levantar la mano en el chat y vamos a tratar de moderar la pregunta, o la pueden hacer la intervención como usted quiera. Si es algo que se puede usar al final la hacemos. Bueno, como usted diga. El tema es que yo quiero exhortarle a que sigamos orando, que sigamos acercándonos al Señor, porque el fundamento, como vamos a ver, la gran bendición de ser iglesia es que la iglesia llega a ser una comunidad única. El milagro de ser iglesia es que nosotros estamos siendo tan diferentes, unidos en Cristo Jesús y unidos miembros los unos a los otros en pos de un solo particular asunto. Ese asunto particular tiene que ver con predicar el evangelio de la gracia de Dios, que eso nos ha confiado, que va a redundar en llegar a ser para la alabanza de la gloria del Señor. Es decir, nosotros nos movemos aquí hacia el futuro, pero en el presente nos toca afirmarnos bien en los principios que tienen que ver con cuáles son los fundamentos de la iglesia. Como hablamos del hacer discípulos, ya usted sabe que la iglesia está establecida sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es decir, la totalidad de la palabra de Dios tomada por los apóstoles desde el ministerio del Señor Jesucristo va a estar en la base, y eso es simplemente que no se puede. Pablo lo dijo con otras palabras muy interesantes. Él dijo: yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, dice el apóstol. Y está diciendo, él está diciendo exactamente el lenguaje de la gran comisión. Dios nos mandó a todos. Nosotros se nos manda a predicar enseñando en la presencia del Señor, pues vamos a tener recompensa algún día por ello. La base de lo que hablamos es el ministerio de Jesús.
La iglesia, como ya hablamos la semana pasada, tiene que ver con Jesús, y Jesús es la persona que está en el centro de la iglesia. ¿Por qué está en el centro de la iglesia? Porque la encarnación de Dios el Padre, Él es la manifestación de Dios. Para ponerlo en términos muy entendibles, Él es el Mesías de Israel. Él es la razón de ser de nuestra fe, pero no por nosotros primero, por los judíos primero y ahora por iguales. Ya usted sabe que aunque la salvación viene de los judíos, ahora estamos en condiciones iguales, porque el Señor nos puso, habiendo tenido misericordia de ellos primero, cuando nosotros andábamos en pecado los gentiles, ahora Él tuvo misericordia de nosotros y le tocó endurecimiento a ellos. Y ahora Dios, teniendo misericordia de nosotros, nos ha colocado en la posición de ser la expresión de su pueblo aquí y ahora, la iglesia. Les decía que se basa en el ministerio de Jesús, que se dedicó, como Mateo capítulo 9 está enseñado, se dedicó a predicar y a enseñar. Y Jesús, mientras se ocupaba de ese ministerio, llegó un momento cuando Él se dio cuenta, y Él sabía, porque era parte de lo que había planificado, que la mies es mucha, que los obreros son pocos. Es decir, que Jesús no vino a planificar hacer el asunto del trabajo Él solo, Él vino a hacer el suyo, el trabajo suyo. Es un principio muy interesante que tiene que ver con servir a Dios. Todos nosotros tenemos dones espirituales y capacidades que Dios nos ha dado diversísimos, y cada uno es importante en la iglesia. No hay gente, en la iglesia no sobran gente. En la iglesia todos los que estamos hemos sido llamados, todos somos elegidos, y todos hemos sido colocados con unos dones y unas capacidades para ser útiles a Dios. El tema es que usted necesita hacer su parte. En este caso, el Señor invitaba a sus seguidores que oraran al Señor de la mies, que enviara obreros a su mies. Y luego hizo lo que era esperable. En el capítulo 10 de Mateo, nosotros tenemos una comisión, una primera comisión, que no se llama la Gran Comisión. Yo no voy a hablar de todos los detalles ahora, pero se lo voy a dejar ahí como una tarea, si usted quiere, léalo, que Mateo capítulo 10 tiene una síntesis del instructivo que Jesús le da a sus discípulos. Jesús se echa una noche entera orando. Y habiendo pasado por tantos lugares y habiendo convocado a lo que Él quería, llamó específicamente. Ya yo tengo aquí de celular A esos 12 que están aquí enlistados. Hay que estar en la lista. Usted sabe que a estos Él le encargó la tarea de ir, como yo le enseñaba la semana pasada, primeramente a la casa de Israel, porque Dios hace todas sus cosas en orden. Él mandó, le prohibió que fueran de los gentiles, no vayan a casa de gentiles. Dice, ¿pero por qué? Porque no había llegado el tiempo todavía. Cuando llegó el tiempo, cuando se da la iglesia, se da Pentecostés y la iglesia nace como nace la gran comunión de la iglesia, usted va a encontrar que entonces sí, por supuesto, entonces sí ya permitido, porque la misma gran comisión nos autoriza a hacerlo. Así que Jesús va a morir, resucitar, y al morir, resucitar, Él va a hacer esa declaración que ya sabemos, está ante la gran comisión, que a Él le fue dada toda potestad en el cielo y en la tierra, que es otra forma de decir lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 2, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Esa exaltación es la razón de la iglesia. Si usted va a Hechos capítulo 2, va a oír a Pedro decirlo. Este Jesús que vosotros matasteis, crucificasteis y matasteis, habiéndolo Dios exaltado, Él ha enviado esto que vosotros veis y oís. Estaba refiriéndose a la venida del Espíritu Santo. Jesús vino, más bien Jesús envió al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es quien gesta, quien genera la iglesia. Eso es porque tienen los discípulos un ministerio. Los discípulos de Jesús, que fueron 12, pero que usted sabe que Judas se fue a su propio lugar. Recuerdo que leí de un apreciado teólogo que decía que Judas no fue dado a Jesucristo como un discípulo, no fue dado como un ministro, fue dado como un discípulo que tenía que cumplir una función, y Judas, por supuesto, cumple su función, se va, pero luego Pedro y la iglesia restauran el lugar que le tocaba a Judas, porque más adelante usted va a encontrar, si usted quiere investigarlo por usted, un dato muy interesante, y es que hay una relación tan íntima, porque nosotros como iglesia, esta semana estoy leyendo un libro y encontré ese dato que me hizo reír, a mí me dio risa, fue un dato interesante respecto a quién era Jesús. Y ese autor dice que Jesús
Era una persona normal como nosotros, por supuesto sabemos que Dios se encarne, pero que Jesús, para conocerlo bien, si quieres conocer a Jesús, tienes que aprender a pensar como piensa el Antiguo Testamento, porque Jesús nunca tuvo que ver nada con el Nuevo Testamento en tanto literatura para leer, ni nada que pasó. Jesús no estaba aquí cuando eso. Todo lo de Jesús tuvo que ver con el Antiguo Testamento. Jesús pensaba según el Antiguo Testamento. Y es verdad, es verdad. Jesús, yo me dije dentro de mí, es que Jesús no era cristiano, no, Jesús no era evangélico. Jesús, el evangelio viene a partir de Jesús y los cristianos somos los que entramos por la puerta del Nuevo Testamento en base a la obra misma de Jesús, pero Jesús no pensaba como nosotros. Jesús pensaba según los valores del Antiguo Testamento. De hecho, es lo que Pablo dice cuando él dice a Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Las escrituras que Pablo está hablando ahí es el Antiguo Testamento todavía. Bien, que ahora sabemos por el apóstol Pedro que implica todo lo que, toda la escritura del Nuevo Testamento también. Le implica para nosotros, porque hubo avance en la revelación. La revelación se dio en el tiempo y avanzó hasta Juan Apocalipsis. Pero interesante, me gustó pensar en eso, porque ¿qué resulta? Que Jesús resucita entre los muertos y tal como le había formado a sus discípulos, le va a encomendar. Le va a encomendar una tarea que ellos tienen que tomarla al pie de la letra. Observen en Mateo, que es el evangelio dirigido a Israel, que Jesús no dice vayan y prediquen el evangelio. Eso lo dice Marco. Mateo lo que dice es id y hacer discípulos. Y usted dice, wow, ¿y por qué eso? Porque para Jesús, en la próxima etapa de la iglesia eran los discípulos que iban a cumplirla, es decir, de la formación de la iglesia. Y las etapas que van hacia adelante en la iglesia, donde se van a cumplir en función del proceso de discipulado al que no se debe renunciar nunca. Bien, que cuando hablamos de discipulado hablamos de muchas cosas. Hablamos de iglesias particulares, con identidades particulares, con necesidades particulares, con objetivos particulares. Y eso hace que el Espíritu Santo le dé unos dones particulares en la iglesia y que nos toca a nosotros orar y pedir al Señor que nos guíe. Y por supuesto, lo mejor de todo es experimentar, porque la fe se experimenta también, en el sentido de que muchos de ustedes quizás se han hecho la pregunta, ¿y cuál es mi don? Mire, es un asunto interesante, que muchísima gente que conoce a Jesús y que ha estado en la iglesia por mucho tiempo, no saben para qué están ahí. Y usted dice, ¿y cómo se puede saber eso? Pues mire, tan simple, experimentando. ¿Cómo experimentando? Sí, experimentando. Usted tiene esos dones, están ligados a su personalidad, están ligados a todo lo que usted es, y hay una tendencia ahí a que esos dones van en función de lo que a usted le gusta. Eso lo hizo el Espíritu Santo, trabaja a nivel de nuestras emociones desde ese punto de vista. Usted recuerda que el apóstol Pablo nos manda a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, y usted sabe qué es lo que él dice después de eso. ¿Cuál es la razón por la que debemos ocuparnos de nuestra salvación? Es decir, hacer la cosa, experimentar las cosas que tienen que ver con nuestra salvación. ¿Cuál usted cree que es la razón por la que debemos ocuparnos de ella? Dice Pablo, con temor y temblor, que un hebraísmo que significa con sentido de dependencia, que nosotros no podemos por nosotros, pero sí podemos ocuparnos de eso. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Usted que sabe el texto de Filipenses, capítulo 2, si mal no recuerdo, 2 o 3. ¿Cuál es la razón? Ocupado de vuestra salvación con temor y temblor. La razón es porque ¿cuál es la razón? Para crecer. Sí, es un objetivo para crecer, pero una razón es, búscalo en su Biblia, Filipenses capítulo 2, por ahí, versículo 10, 12, 11 y 12, por ahí, búsquelo por favor. Y alguien léamelo. Ocupado de vuestra salvación con temor y temblor. El versículo es el 13. 12. Lo voy a leer. Léalo, por favor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahí viene la razón. ¿Por qué hay que ocuparse de la salvación con sentido de dependencia? Es decir, tú no generas la salvación porque la salvación es tuya.
La salvación te la dio Dios. Pero tú eres responsable de vivir tu salvación porque por la misma razón. Él te la dio y Dios te va a recompensar por esa salvación. No con esa, no, por esa. ¿Qué quiero decir? La salvación tú la tienes como un don de la gracia de Dios. Pero el servicio que tú generas en esa salvación, siendo salvado y viviendo para Dios, que está ligado a tus dones espirituales, tendrán recompensa. Entonces, en esa salvación hay recompensa. Pero lo que estoy refiriéndome ahora es cómo opera, cómo es necesario experimentar, ocuparse, experimentar. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque Dios es quien produce y quiere como la sea por su buena voluntad en nosotros. Ya lo dijo, hermano. Porque en la medida que usted experimente, Dios te va a producir, oye, te va a poner el deseo de hacer esas cosas que son los dones con los cuales tú estás equipado. Usted oyó lo que dice el texto. Porque Dios es el que produce en nosotros. Ahora bien, ¿en quién lo produce? En el que está ocupándose de su salvación, en el que está viviendo, dedicado con atención a eso. Yo quiero saber cuál es mi capacidad. ¿Y sabe qué va a hacer? Tú vas a probar. Tú vas a probar porque te va a gustar. Te va a gustar predicar, te va a gustar enseñar, te va a gustar servir, te va a gustar administrar, te va a sentir cómodo haciendo algo. Y tú dices, sí, pero a mí me gustaría hacer eso. Pues mira, dale por ahí. Y tú dices, y si no es eso, también lo vas a ver en el camino. En el camino te vas a dar cuenta que eso no es lo tuyo. Entonces no persista en lo que tú sabes que no es lo tuyo, porque tú no estás solo. Dentro de ti vive alguien que es el Señor, que te va a aprobar o va a desaprobar. Y por supuesto, tú no lo vas a hacer por ti ni para ti, lo va a hacer para la iglesia. Y la iglesia es la que va junto con la prosperidad que viene. Hombre, si es la voluntad de Dios, si son tus dones, tú vas a florecer y vas a crecer y lo vas a hacer para la gloria de Dios. Si no son tus dones, tú vas a decir, sí, a mí me gusta, pero no, eso me está prosperando. Y el entorno del testimonio de la iglesia va a decir, ay, hermano, mire, ¿por qué usted no prueba esto? Y prueba otra cosa, no te rinda, prueba otra cosa. Te estoy diciendo, me estoy refiriendo a eso, dedicando algún tiempo a eso, porque es triste, hermano, que tengamos gente en la iglesia de muchos años que no sabe para qué están en la iglesia. Y le puedo afirmar esto, en la iglesia no hay una sola persona que no tenga razón de estar ahí. Bien, que en eso entra el equipo pastoral, los líderes, los programas, los objetivos, pero que es parte de la iglesia hacer eso. ¿Por qué me dedico tanto a eso? Porque eso fue que Jesús se dedicó respecto a los apóstoles. Él sabía que el camino hacia el crecimiento de la iglesia era el fundamento y por eso lo puso bien puesto, bien puesto. Los apóstoles van a predicar el evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Pero ese evangelio no va a predicarse como nosotros lo conocemos así ahora. Usted nota que ellos van a seguir predicando el evangelio del reino y que en el camino, el Espíritu Santo va a ir desarrollando la idea, va ayudándole. La gente va siendo cada vez más consciente del hecho de que Jesús no está, pero que ellos no están solos. Usted sabe que a los discípulos van a decirle, lo van a conocer porque estaban con Jesús. Este estaba con Jesús. Habían algunas características de ellos. Una de ellas era que eran personas que al principio eran muy pusilánimes. ¿Te recuerdas que Pedro no igual al Señor? Y cuando vino el Espíritu Santo, cuando la iglesia comenzó, luego usted ese mismo Pedro le puso los dedos en la cara a Herodes para decirle y a la nación de Israel, porque cambiaron, fueron transformados. Ahora, ellos hacen lo que tienen que hacer. Una vez que Jesús resucita, que el Espíritu Santo viene a la iglesia nace como una comunidad de fe. Se da un fenómeno singularmente único en la historia humana, que lo fue entonces y lo sigue siendo ahora. ¿Cuál? La dispersión del mundo. Mire, en el mundo es muy difícil, excepto que haya una cosa muy mala, porque lo que une a la gente en el mundo es la maldad. El bien no. La gente, en el bien la gente le sale corriendo a lo bueno. Pero lo malo se unen por lo malo. Observen la palabra de Dios para que usted vea. Que se unen para el mal. Pero se da un fenómeno. Israel está dispersa. Tenía entonces unos 8 o 10 siglos dispersa. Cuando Dios decidió formar la iglesia. Y la iglesia se forma tras la resurrección de Jesús. Cuando Jesús resucitó, 40 días después, Él asciende. Y 10 días después, Él envía el Espíritu Santo. Y nace la iglesia. Nace un fenómeno que jamás ha podido ser duplicado ni será duplicado jamás en la historia humana. ¿Cuál es el fenómeno? Que personas de diferentes nacionalidades, diferentes circunstancias, cultura, formación, diferentes tiempos y épocas, tienen un objetivo común. El objetivo común es hacer la voluntad de Dios, glorificar a Dios dentro de un marco de creencia que conforme a la fe que nos ha sido dada, se basan en la palabra revelada de Dios
y que compromete el carácter del Dios nuestro, que es el Dios vivo, en función de nuestro propio comportamiento, nuestra propia vida, que refleja o pretende reflejar la gloria de ese Dios a quien servimos. Ese fenómeno tiene 21 siglos en la tierra y sigue creciendo. Por eso estamos nosotros aquí. Ahora, esas comunidades que nacen, porque la respuesta, ¿qué es lo que pasa? No había comunidad de fe hasta que se predicó el evangelio por Cristo resucitado. Entonces nacen esas comunidades. Usted va a encontrar en Hechos capítulo 2 que al primero fue una comunidad inmensa. Los primeros fueron 3,000. Y luego de esos 3,000 llegaron a ser 5,000. Y pronto van a ser 10,000. Pero también pronto algunos de ellos parece que comenzaron a sentirse cómodos y comenzaron a dejar de lado aquello que se le habían mandado, porque usted sabe que no estamos aquí por causa de nosotros, la iglesia no está aquí por causa de la iglesia. Bien, ya, yo lo estoy escuchando. La iglesia está aquí por causa del mundo. Nosotros estamos aquí es a favor del mundo. Lo nuestro está resuelto en Cristo. Usted y yo estamos en Cristo. Y todo lo que usted y yo tenemos y necesitamos está en Cristo. Y hacia adentro lo tenemos en la iglesia. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando se predicó de la resurrección de Cristo hacia afuera, muchos creyeron. Y al creer se formaron comunidades. Eso es porque el Señor va a hacer algo muy interesante. Y es que el Señor va a purificar esa iglesia, limpiándola, porque comenzaron los descuidos. Si usted nota al principio, usted va a encontrar que en Hechos capítulo 2, todos los que creyeron eran de un solo ánimo. Todos los que creyeron estaban unidos y perseveraban unánime en el partimiento del pan, en la comunión, en la casa, en las oraciones. Pero si usted nota, usted va a encontrar que por ahí el bienestar comenzó a hacer daño. Por el capítulo 5, la necesidad en común, no había nadie que no tuviera, que todo estaba provisto, porque lo interesante de ese fenómeno es que la iglesia va a recibir, está recibiendo, de hecho recibió el Espíritu Santo como un anticipo del nuevo pacto que fue dado a Israel y prometido a Israel, pero lo que hizo Dios fue que lo dio a nosotros primero. Y esa bendición es una bendición que no está en el aire, eso no está en el aire. Es que Dios nos hizo ser una comunidad de fe. Nosotros somos el pueblo de Dios, la familia de Dios. Somos la familia de Dios aquí en la tierra ahora. Jesús es la cabeza de esa familia. Y nosotros somos los representantes de Jesús donde quiera que estamos. Si usted es un creyente, donde usted está, Jesús está. Por eso hay mucho cuidado, es un acicate, una motivación para la santidad. Porque muchos de nosotros, por supuesto, no sabemos que el enemigo anda buscando a quien devorar y podemos hasta descuidarnos, pero somos vulnerables. Usted y yo somos vulnerables y usted debe aprender a leer su cuerpo y saber su vulnerabilidad, saber dónde usted está ahí para no exponerse a la tentación y al pecado, porque donde usted está, Jesús está. Y no estoy hablando de religión, estoy hablando de su salvación. Estoy hablando de salvación. Usted es salvado por la fe. Esa comunidad de fe pronto se acomodó. Y como usted va a ver, en aquel entonces nadie tenía necesidad. Todo, y eso no era comunismo. Un momentito. Yo oigo gente de esta generación que motivado por el tema del desarrollo social, las diferentes versiones. Ahí tenemos hasta una teología de la liberación que se fundamenta en principios comunistas, que trata de hacer un híbrido entre la fe y el marxismo. Mire, aquello no fue una experiencia comunista. Aquello es un milagro. Eso es un milagro. Es un milagro que está llamado a repetirse en cada iglesia local. No que la gente viva esa vida en función de aquella circunstancia, sino que no haya necesitado en la iglesia, que el dinero de la obra de Dios sea para la obra de Dios, que las necesidades sean los unos a los otros. Usted sabe cómo eso ha degenerado, ¿verdad? Usted sabe que yo lamentablemente, porque me ha tocado vivir, yo he sabido de iglesias que tienen al pastor pasando hambre, con muchas necesidades, y ellos están juntando $250,000 para comprar un piano para cantarle al Señor. Y eso es una barbaridad. Es una barbaridad. La iglesia no necesita un piano para agradar al Señor con gente pasando hambre. La iglesia necesita, sobre toda cosa, hacer bien a todo, mayormente a la familia de la fe. Usted dice, pero ¿por qué usted está diciendo eso? Porque mire qué pasa. Voy a darle un poquitito de esto nada más y yo sigo mi camino al tema. El tema es que la tierra que Dios regaló a Israel,
y que Israel pierde por infiel, Dios lo sustituye a ellos en este sentido y pone a la iglesia, pero a la iglesia no le da una tierra. A la iglesia lo que le ofrece es la gloria, y aquí en la tierra le da una comunión en la que el uno es parte del otro y el otro es parte del uno, de modo que la justicia del evangelio se hace patente en los miembros de la iglesia y no hay necesitado entre ellos. Si usted observe cuándo vienen los problemas en la iglesia, los primeros problemas. ¿Cuáles vienen? Una cosa muy buena, Bernabé. ¿Han oído de Bernabé, verdad que sí? Que no era uno de los apóstoles, pero que era un discípulo maravilloso. Bernabé haciendo lo que había que hacer, guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué hizo él? Tenía una propiedad en Chipre. Allá sus papás habían comprado una herencia y se la habían legado en Chipre, que es una isla que está ahí frente a Palestina. Él fue y vendió la propiedad y trajo el dinero como lo que estaba haciendo todo el mundo, si usted lee. Pero usted va a encontrar que pronto se levantaron unos que querían ser como Bernabé, pero con un problemita. Ellos querían vender la propiedad, lo cual era lícito si querían también. No tenían que hacerlo, porque no estaban obligados. Vendieron la propiedad y también querían dar ofrenda. Y fueron y llevaron una parte del dinero a los apóstoles. Y aquí vino el problema. ¿Cuál? Ellos creyeron que podían jugar con Dios. Y Dios, hay cosas con las que no juega. ¿Usted sabe con qué Dios no juega? Con la unidad de su iglesia. Nunca, óigame, no hay cosa más sublime para Dios. Usted note Juan 17. Juan 17. Jesús oró. Su oración por la gloria es que nunca haya nada ni nadie que se atreva a dividir la iglesia. Bueno, es Pablo el que va a decir que ustedes no deben ignorar que somos el templo de Dios y que el Espíritu de Dios esté en nosotros, que si alguno destruye el templo de Dios y causa división en ella, Dios lo destruirá a él. La razón es que nosotros hemos recibido, la iglesia ha recibido como herencia la gloria de Dios, y esa gloria se expresa aquí en la comunión de los santos, en la que haya una provisión recíproca de todo. Mis dones no son míos. Mis dones no son míos. El privilegio que ustedes me dan no es pequeño, hermano, y yo lo valoro mucho, porque los dones que yo tengo no son míos. Yo no los tengo para mí. Ustedes me dan la gracia de poder ejercitar mis dones para la iglesia. Es para ustedes. Es como usted. Sus dones no son suyos. Eso es porque todo lo que hacemos de corazón hay que hacerlo como para el Señor. ¿Por qué? Porque usted no le sirve al hermano, usted le sirve al Señor sirviéndole al hermano. Y usted por eso debe hacerlo excelentemente. Bueno, los apóstoles entendieron eso muy bien y a eso vamos. Vamos al tema de los apóstoles. Me regreso al tema. ¿Qué hicieron los apóstoles? Pues ellos obedecieron la gran comisión, predicaron a Jesucristo que ha resucitado entre los muertos. La gente creyó y la reacción fue cantidad de personas que vienen a la iglesia. Y la base fue amor incondicional. La fe operando por el amor. Eso es porque no habían necesitado. Si usted nota en Hechos capítulo 6, usted va a ver cuando hubo una necesidad de hacer alguna modificación, ¿cuál fue la base? ¿Cuál fue la base de esa modificación? ¿Usted ha notado bien? ¿Dónde que hay que necesidad de hacer ajuste? La base fue, ¿cuál fue? ¿Ustedes recuerdan? ¿Qué pasó en Hechos 6, comenzando el capítulo? La elección de los 7 diáconos. Sí. No, que como fueron Siga. Y que como fueron creciendo las iglesias, o sea, los apóstoles, como fueron creciendo los discípulos, asimismo hubo muchas murmuraciones. Hay muchos ataques, porque iba creciendo. ¿En qué consistían las murmuraciones? La distribución de las viudas. Los griegos estaban criticando a los judíos porque las de ellos estaban siendo desatendidas. Ahí está, gracias mi hermano, gracias mis hermanos. Sí, a causa de, mire, se da en la misma base de la iglesia, esa comunión que no debe romperse por nada, estaba fraccionándose porque las viudas de los griegos, que eran prosélitos griegos que habían venido a Pentecostés, que creyeron a Jesús, que tuvieron que quedarse en Jerusalén, estaban siendo desatendidas en la proporción de los bienes que se compartían para todos. Entonces fueron a los apóstoles quejándoseles y diciendo, mira, ustedes los judíos que viven aquí están recibiendo más que nosotros y con mayor prisa y mayor prontitud que nosotros que somos extranjeros. Y Pedro dijo, un momentito, eso no puede ser así. Ya ustedes saben cómo el Señor le guió y cómo ellos resolvieron el asunto.
como dijo uno de mis hermanos, ahí nacen lo que se llamaban, lo que van a llamarse luego los primeros diáconos. Bueno, esos que eran personas, como ustedes pueden notar, que tenían dones muy diferentes, ¿verdad? Porque fueron diáconos al principio, pero también sirvieron otras cosas. Unos eran evangelistas y otros administradores, otros predicadores. El tema es el siguiente: ¿qué pasa en la consecuencia de la predicación del evangelio? Ok, predicaron el evangelio, resolvieron ese asunto y la iglesia siguió creciendo. Lo próximo que le viene es muy fuerte, es muy fuerte. Y yo quiero pararme en esa parte para luego entrar a cómo fue que ellos, a partir de ahí, predicaron el evangelio. ¿Cómo fue? Lo muy fuerte que viene, que usted nota, es la muerte de Esteban. Matan a Esteban. ¿Y por qué matan a Esteban? Porque Esteban le dice la verdad. A los judíos, una secta de unos africanos del norte de África, que venían a Jerusalén a adorar, vinieron y complotaron contra Esteban y lo mataron. Y usted sabe que estaban unidos con esa gente de Tarso, de Cirene, donde era Pablo. Usted va a encontrar que el cabecilla de esa tropa era Saulo, lo que mataron a Esteban. Y Saulo, comenzando el capítulo 8, después que usted tenemos relato de la obra de que va a hacer Felipe más adelante, Pablo, que persigue la iglesia, simplemente la persigue y van a ser expatriados todos excepto los apóstoles. Ahora, la pregunta del millón es esta: ¿qué usted cree que hicieron ellos al ser expatriados? Por supuesto, salieron corriendo por salvar su vida, porque fue una persecución para acabar con la iglesia. Pablo va a contar en Hechos capítulo 22 que él creyó su deber hacer todas las cosas que pudiera en nombre de Jesús, y lo hizo, porque él creía que Jesús estaba muerto, y ya ustedes saben en dónde termina esa película. Pero, hermanos míos, la pregunta que le hago es: ¿cómo usted cree que hicieron ellos cuando fueron expatriados? Esparcir el evangelio, predicar. Exactamente, exactamente. ¿Qué hicieron? Predicaron el evangelio. Dice que saturaron. ¿Predicaron de qué manera? Pero ahí voy a detenerme un poquito más, y si usted tiene su Biblia y nos ayuda, pues a menos que usted lo haya notado, ya vamos a gozarnos más aquí, porque yo tengo los datos, pero quiero hacer la pregunta y contestarla. ¿Cómo fue que ellos evangelizaban? ¿Cómo ellos predicaron el evangelio? Pues mire, diferente a nosotros, el método que ellos usaron, que era variopinto, mucho método, de muchas maneras, era casi siempre circunstancial, se ajustaban a las circunstancias. El método está dicho por la actividad, como está registrado en el libro de los Hechos. Lucas hablaba de la actividad, hablando del método, y en particular el hermano Jengues hizo un estudio inductivo, el que usted tiene por ahí, que si usted quiere hacerlo, hágalo, para que lo encuentre por usted mismo. Va a encontrar que hay una constancia en la actividad de predicar el evangelio, y que ese evangelio se predicó de múltiples maneras, de muchas maneras. Creo que Alejandro decía la semana pasada algo muy atinado acerca de que predicar el evangelio no consiste en una campaña evangelística. Eso es lo que la cultura evangélica está acostumbrada. Pero predicar el evangelio es algo, o debe ser algo, de la vida natural, de la vida normal del creyente, y que se debe ajustar a la realidad que tú vives, en la circunstancia en que estés. Si nosotros aprendiéramos que evangelizar tiene que ver con algo tan simple como vivir la fe, atento, velando y orando y aprovechando la oportunidad, pues mire, seríamos mucho más eficaces. Porque lo que pasa es que a veces nos callamos teniendo oportunidad de hablar. Estamos hablando, ¿usted sabe de qué? De hacer discípulos. Pero ¿por qué es tan importante esto? Bueno, porque que el discipulado cristiano se define en el evangelio publicado. Si no se predica el evangelio, no hay quien se convierta. Y si no hay quien se convierta, ¿a quién vamos a ser discípulos? ¿Se entiende cuál es el valor de predicar? Ese es porque en la generación presente, las iglesias no tenemos generaciones de discípulos que van sustituyendo a la otra generación. Estoy generalizando, estoy hablando en sentido general. Gracias al Señor no es así en todos los lugares. Ustedes, por ejemplo, en Dominicana, ustedes tienen una bendición grande. Ustedes son una iglesia que están viva, ¿eh? Óigame, denle gracias a Dios y sigan adelante, que ustedes son una iglesia que están viva con un futuro tremendo. Usted tiene un futuro tremendo. Ustedes prepárense bien, que alguno de ustedes Dios lo va a tomar para llevarlo a otro lugar, a predicar el evangelio, establecer iglesia, hacer su obra. Usted tranquilo, ábrase a la posibilidad de Dios y deje que Dios le use, no se preocupe, que Dios hace su voluntad. Para ser eficaz no hay que ir a otro lugar, hay que ser fiel ahí donde usted está. Pero estoy diciendo que ustedes son muchos y que tienen una vida que no se tiene por aquí donde yo vivo. Oiga, donde yo vivo por aquí, usted no me va a creer lo que yo le digo. Mire, aquí donde yo vivo en la zona en Estados Unidos
se llama Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra son las 13 colonias, los 13 estados que fueron la base de este país. En Nueva Inglaterra hay más inconversos y más necesidad de predicar el evangelio que en Arabia Saudita. ¿Qué le parece? Usted no me entendió, le voy a decir de qué se trata. Que la iglesia se está muriendo aquí donde yo vivo, en la zona en la que yo vivo, aquí, la iglesia se está muriendo. Ese sector de la iglesia se está muriendo. ¿Dice por qué? Bueno, diferentes razones, entre ellas la tradición, entre ellas el cambio generacional, entre ellas la iglesia dejó de predicar, consecuentemente al dejar de predicar la gente no se convierte, entre ellas, entre otras razones está el populismo, entre ellas está el tema de la situación económica, que la gente aquí viene a producir y que se cree, la gente aquí vive para el Dios dólar primero, antes que para el Señor. Y mire, la lista de razones son inmensas, pero ¿qué le cuento? Yo doy gracias al Señor que eso no está sucediendo en todo lugar, está sucediendo en esta zona. Nosotros trabajamos con la Southern Baptist Mission y con la American Baptist Mission. Y ambas están trabajando y estamos trabajando para evangelizar y seguir evangelizando. Solo que ahora mismo nosotros en nuestra iglesia estamos preparándonos para hacer un experimento bien interesante. Ayúdenme orando por eso. Nosotros somos una iglesia hispana y estamos preparándonos para abrirnos a la iglesia americana, para ganar americanos para Cristo. Predicar el evangelio que ellos nos dieron a nosotros, lo vamos a dar nosotros a ellos, a los americanos, porque el problema que tenemos es que hasta ahora se lo estamos dando a los hispanos, los demás hispanos le predica a hispanos, ¿entiende? Pastor Félix, perdón que interrumpa, porque tenía la mano levantada hace un ratito. Yo observo en el capítulo 3 algo importantísimo de las diferencias que se ven en cómo se evangelizaba en el libro de los Hechos, testificando, razonando, hablando, convenciendo, etcétera, a los no creyentes. Y en las epístolas ya un trabajo más que tiene que ver con la práctica y con el testimonio dentro de los que ya son creyentes como parte del discipulado. Mi pregunta es la siguiente, o sea, con la situación que tenemos muchos acá, que tenemos trabajos que nos demandan bastante, ¿hasta qué punto nosotros debemos enfocarnos en un discipulado uno a uno? Discipular es transferir vida, eso lo hemos aprendido. En mi caso particular fue de mucho provecho y bendición. Cuando yo no era empleado, simplemente estudiaba, el tiempo que me dedicaron varios de los líderes en mi iglesia. Entonces, actualmente muchos tienen mucha demanda, pero ¿qué es más efectivo? Yo abrir un grupo con 10, 15 personas o tratar de darle seguimiento a 3, 4, tomando en cuenta el tiempo que tengo, hasta qué punto yo puedo tratar de que la iglesia pueda crecer y no llegar al punto que usted está hablando, por eso interrumpí, a que se pueda morir, porque quizás estoy enfocándome simplemente en enseñar un folleto, que no está mal, en enseñar ciertas doctrinas, sin que mi vida pueda impactar otras vidas, es decir, que yo pueda tener ese contacto que realmente nutra y alguien pueda verme como yo he visto a otras personas. O sea, ¿hasta dónde yo puedo equilibrar eso, tomando en cuenta que muchos de nosotros tenemos una vida secular que demanda tiempo? Gracias, hermanos. Qué tremenda observación. Gracias, hermanos. Mire, la ventaja que tenemos como iglesia es que tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas con nosotros. Y el Espíritu Santo, que es quien nos guía en todo, quien debe guiarnos en todo, el Espíritu Santo está ahí para oír nuestra oración, para guiarnos, para enseñarnos, para instruirnos. Era lo que pasaba con ellos. Mire, difícilmente se puede tener un patrón en el que se dice, mira, de esta manera tiene que hacerse siempre. Eso es porque la iglesia está fundada sobre principios. Usted va a encontrar que en la iglesia, los asuntos críticos de la iglesia, no hay mandamiento para hacerlo. No hay mandamiento. Es que el Espíritu guía en las circunstancias. Respuesta a tu pregunta, hermano. Mira, resulta que alguna vez te puede haber servido a ti en las circunstancias que tú estabas, formar un grupo de 5 y dedicarle tiempo a ello, pero cambió tu vida, cambió el trabajo, cambió. Ok, ¿qué tiene que hacer entonces? Orar y pedir al Señor, Señor, y ahora, si yo no puedo alcanzar 5, ¿puedo alcanzar 2? Y si no puedo alcanzar 2, pues mire que yo he aprendido. El Señor nos exige a nosotros fidelidad. Es fidelidad, no cantidad. No cantidad. Porque ¿sabe qué es lo que sucede? En la base de todo esto está que la obra que se hace es el Señor que la hace a través de nosotros. Y la parte nuestra es ser fiel en aquello que la circunstancia nos permita hacer lo más eficazmente posible. Si yo puedo ganar 1 y yo me esfuerzo por eso, yo me esfuerzo por evangelizar 1, por discipular 1, pero ¿qué resulta? Si ese 1 tú lo discipulas y eres fiel, él va a discipular otro contigo y va a seguir adelante y la obra no se va a detener. ¿Qué fue lo que pasó aquí en Estados Unidos?
hermano, exactamente eso que tú decías, que cuando se dieron los cambios, la dinámica de los diferentes cambios que han pasado en esta sociedad, simplemente un rompimiento en el que la iglesia dejó de hacer lo que tenían que hacer para hacer lo que ellos hubiesen querido hacer, pero que no podían. Y ahí vino la consecuencia. ¿Cuál? Se detuvo. Hay una iglesia cerca de donde nosotros vamos, donde nosotros tenemos nuestra congregación, que fue la iglesia donde nosotros crecimos. Nosotros crecimos como iglesia bajo ese templo, con ellos allí, unos hermanos excelentes. Cuando nosotros llegamos allí, el pastor de esa iglesia era el doctor Lawrence. Él era un americano nacido y crecido en Alemania. Él vino a Estados Unidos a estudiar y se quedó a vivir luego. Sus padres eran militares, pero él vino de allá a estudiar aquí en Estados Unidos, se quedó aquí a vivir. Y ya para entonces, cuando lo conocimos, él nos abrió. Oiga, le estoy hablando de un creyente según el Nuevo Testamento, que es lo que le cuento, que es la diferencia de lo que ha pasado. ¿Qué hizo ese hermano? Nosotros estábamos orando porque se nos dio un incidente, y no voy a contar la historia ahora, que lo cogía muchísimo tiempo, una cosa maravillosa que Dios hizo. Nosotros estábamos pagando alquiler en una iglesia, y en esa iglesia había una persona, una pastora, que tenía una pequeña iglesia antes que nosotros, y la pastora, pues cuando nosotros llegamos, nosotros comenzamos a crecer, comenzó la iglesia, y ella se sintió mal, y comenzó una guerra civil contra nosotros, pero nosotros no lo sabíamos. Pero cuando nos enteramos, lo que hicimos fue que doblamos la rodilla, oramos, y el Señor nos guió a irnos de ahí, a que no fuéramos de ahí, que la dejáramos a ella porque ella estuvo primero que nosotros, y el pecado pelea contra los hermanos, sobre todo si ellos tienen el derecho de ellos estar ahí. Bueno, el pastor fue a la misión mandó a que sacaran a la pastora de ahí. Nosotros dijimos, no señor, ella que se quede, que nosotros nos vamos. Oramos al Señor, y el Señor abrió esa puerta en esta iglesia que le cuento, la First Baptist Church, el hermano pastor Loren. Y cuando nosotros vamos donde el pastor Loren, ese hermano me llamó, me enseñó todo un edificio precioso, me enseñó todas las instalaciones, y coge la llave y me dice, mire, esto es suyo, esto es de ustedes, úsenlo para la gloria de Dios. Y nos puso en la mano todo un edificio maravilloso. ¿Qué quiero decirle? Quiero decirle que Dios cambia en el tiempo y las circunstancias. El hermano Loren se enfermó, él se fue, vino un pastor asistente, las cosas comenzaron a cambiar y nosotros comenzamos a orar. Y nos dimos cuenta que tenemos que prepararnos para salir de ahí y que no nos encontraran en la cosa fuera de base. Bueno, preparamos, y cuando llegó el tiempo, para hacer la historia corta, me llamaron, me llamó una persona. Bueno, tú conoces a Mike Sperry, ¿tú te acuerdas? Alejandro, ¿te acuerdas de Mike Sperry? Mike Sperry, que era misionero allá en Dominicana, él vive cerca por aquí, y él es del equipo pastoral de esa iglesia ahora. Y él me llama un día y me dice, mira, Félix, que yo estaba en una reunión donde estaba mencionando tu nombre. Digo, así, ¿qué estaban diciendo? Que llame a este número, toma, llama a este número. Cuando llamo a ese número, me dice, mira, que queremos hablar contigo. ¿Y qué es lo que quieren decirme? Que nosotros queremos regalarte un templo para ustedes, para la iglesia. Digo, no relajes, ¿de qué están hablando? Yo mandé a uno de mi equipo pastoral, mira, ve fulano, vete en eso tú y resuelve. Hermano, nos regalaron un templo como de $2 millones. Oiga, mire, con todo. ¿Sabe lo que se llama? Que hasta con los trapitos de la cocina. Oiga, hasta los trapitos de la cocina, con todo, excepto los pastores y la gente. Los pastores, no llevamos los pastores y la gente. ¿Qué estoy diciéndole? ¿Por qué nos regalaron ese templo? Hermano, nos regalaron ese templo porque aquí en Nueva Inglaterra, las iglesias americanas están cerrándose una iglesia casi cada día. Una iglesia casi cada día. Y los templos se quedan solos, o lo destruyen, la ciudad lo destruyen para hacer los parqueos, o lo cogen para hacer pizzería. De hecho, una iglesia preciosísima, y la destruyeron, antiquísima, en la otra esquina, la destruyeron para hacer una pizzería. Dice, ¿pero qué pasó? Pasó que la generación cambió y la iglesia no tuvo quien siguiera, porque los métodos evangelísticos no se adaptaron a la nueva realidad. ¿Usted entiende qué es lo que usted tiene de bueno? De hecho, yo voy a Dominicana, si Dios quiere. Al final le voy a hablar un poquito de eso. Y vamos a hablar de eso, de evangelizar en Dominicana, si Dios quiere. Pronto, si Dios quiere, voy a Dominicana. Regreso al asunto. Félix, sí. Félix, perdón. Seguimos con las preguntas. Tenemos dos hermanos que tienen la mano levantada hace rato, Adam Jr. y después Yesenia. Por favor, hagan su pregunta. Pregunta, hermano. Yo puedo hacerla. Si querés que levante la mano, Ok, yo sí quiero preguntar.
Pastor, me voy al primer capítulo, donde hablamos de que la base y los principios ahora mismo para esparcir el evangelio tienen que ver con tomar en cuenta la escritura, la historia y el contexto. Pero usted acaba de dar un ejemplo. Yo todavía estoy enfrascada en el capítulo 1, no le puedo negar, o sea, no puedo avanzar, porque hay cosas con las que estoy de acuerdo, hay cosas con las que no, o cosas a las que tengo que adaptarme. Por ejemplo, usted acaba de dar un vivo ejemplo de cómo la cultura puede tener ventajas y desventajas, en el sentido de que, bueno, o yo veo lo que pasa en mi contexto y busco estrategias adecuadas para poder promover el evangelio, o también me dejo influenciar por la cultura. Yo creo que hay muchas ideologías en medio, hay muchas cosas, y yo creo que las iglesias y las personas, que la iglesia realmente somos personas, estamos como absorbiendo todo lo del medio, y por eso yo creo que están desapareciendo iglesias, no estamos evangelizando, el evangelio no se está promoviendo. O sea, ¿cómo hacer para tomar en cuenta el contexto, la cultura, y hacer que el evangelio avance, pero sin dejar que muchas cosas que están en la cultura nos invadan y nos afecten y terminen incluso destruyendo la doctrina o lo que hemos aprendido? Porque lo que yo veo es que nosotros nos estamos influenciando para mal. Por ejemplo, en las iglesias, usted sabe, todo lo que se predica ahora sobre la prosperidad y sobre todo lo que yo puedo obtener en la fe. O sea, hablamos más de eso que de la salvación, que del pecado. De hecho, en las iglesias de ustedes en Estados Unidos no se puede mencionar la palabra pecado, porque es como que es una cosa como mal. O sea, todo se predica sobre el amor, sobre lo bueno, sobre la bondad, pero nada de pecado y nada de salvación. Y creo que incluso la gente entiende muy poco también ahora el tema de la salvación. Entonces, ¿cómo hacer para tomar en cuenta la cultura en el sentido de usar las estrategias, pero no dejarnos invadir? Porque para mí una de las causas por las que desaparecen las iglesias tiene que ver con que estamos absorbiendo más la cultura que el mismo evangelio. Tienes razón, hermana, tienes razón. El asunto es que no hay algo que nosotros como individuos podamos hacer, pero sí hay algo que nosotros como colectividad cristiana debemos hacer. El tema es que la cultura todas tienen valores y desvalores. Los valores de la cultura, aquellos que podemos usar por la fe, van a ser usados para nuestra edificación y debemos usarlo, porque si no lo usamos, nuestra fe no se hace aplicable a ese contexto particular. Es decir, cada cultura tiene su particularidad y le toca a usted, que usted, por ejemplo, eso porque es bueno predicar, por ejemplo, en Santiago. Toda la gente de Santiago tiene un común denominador de entender la vida, es una cosmovisión que es de Santiago. Si usted ve la romana, en la romana hay otra. Como aquí estamos, donde yo vivo, resulta que es así, pero al mismo tiempo nos toca a nosotros asegurarnos de que los valores que sí podemos usar para explicar la fe y para extender la fe, para que la fe avance, eso hay que insistir en ello y capitalizarlo. Los desvalores no solo hay que denunciarlo, hay que pararse firme en contra de ellos. Por ejemplo, usted sabe que aquí tenemos la novedad del problema de la cuestión de género. De la cuestión, pues nosotros tenemos iglesias aquí. Yo tengo una que era una iglesia donde me invitaban a mí a predicar el evangelio, y ya hoy soy una iglesia que se llama de la comunidad con la bandera gay. Ellos dejaron la fe y se unieron a los gays. Y tenemos varias, hay muchos, 8 o 10 iglesias en la zona, que usted dice, ¿qué hacemos con eso? ¿Y ustedes qué hacen? Oh, nosotros nada. Nosotros quedamos parados firmes en el evangelio que predicamos. Tenemos convicciones sólidas respecto a la fe. Nos aseguramos de no pecar de homófobo, porque no somos homófobos. La homofobia en cualquiera de sus expresiones no es cristiana. La homofobia es un pecado. El odio al ser humano no, si Dios ama al ser humano. Lo que sí nosotros hacemos es que nos paramos en la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios. Las lesbianas, los homosexuales, todo lo del abecedario de ellos que quieran venir a la iglesia, que vengan, nosotros les cerramos la puerta. Nosotros solo le advertimos que aquí nosotros predicamos el evangelio de la gracia, que somos heterosexuales y que creemos que Dios enseña esto. Y estamos firmes en nuestra... Bueno, ¿qué resulta? Hemos tenido casos de algunos de ellos que han venido, han visto, han oído el evangelio. Eso no le cuadra, pues se vayan a un lugar donde le cuadre. Pero nosotros, ¿qué hacemos? No podemos dejarnos mover de nuestra firmeza. Uso eso como ejemplo para decirle que va a venir, mire, de muchas maneras. La tentación, la presión. Hay un libro que yo regalé muchas copias de ese libro, por importante que es, que se llama Verdad Total. No sé cuántos de esos llegaron a Santiago, si llegó alguno a Santiago. Nancy Percy es una discípula del doctor Francis Schaeffer, es la autora de ese libro. Pero ese libro, Verdad Total, enseña exactamente eso. Cómo la iglesia aquí en Estados Unidos se dejó arrastrar y comer los dulces por la cultura.
que parte de la dificultad de la iglesia aquí en Estados Unidos, tal como decía mi hermana, es el problema de la cultura. Lamentablemente. Sí, lamentablemente. Otra pregunta, que había alguien más. No, pues el tema al que me refiero es el evangelizar. El evangelizar debe de estar, porque el futuro de la iglesia está en el evangelizar, y el fenómeno lo tenemos aquí. Ustedes que tienen el libro ya vieron que una serie de actos que implican acciones fueron las que dieron origen a la iglesia. ¿Cuáles eran esos actos? Bueno, ellos hablaban el evangelio. Hablar el evangelio es una forma de predicarlo. Pero en este caso la diferencia está en los énfasis. Este hablar es laleo, este es conversar. Es juntarnos de manera informal, y ellos daban razón de su fe conversando. Y eso que usted nota que en Hechos capítulo 4, versículo 1, y hablaban, esa palabra la leo. En español no tenemos la diferencia, porque en los documentos originales donde aparecen esos verbos, que por los usos, sabe usted que el griego tiene la ventaja de que es muy específico el idioma, diferente en español, que en español usamos una palabra cuyo significado se adquiere en función del contexto, pero ellos no. En el Nuevo Testamento la palabra casi tienden a ser específica toda, con honrosas excepciones. Así que ellos hablaban el evangelio, y ellos así alcanzaban tanto a grupos como individuos hablándolo. Era una conversación, una comida informal. Era cuestión de invitar gente a su casa o encontrarse con la familia y conversar acerca del evangelio. Y por supuesto, eso lo hicieron ellos, lo hacían todos los creyentes en todo tiempo y en todo lugar, porque se trata de una conversación informal. Porque lo que hace el evangelio poderoso no es el púlpito, el local, la iglesia, el tono, la manera, el método. No. El evangelio es poder de Dios en sí mismo. El evangelio tú puedes darlo conversándolo, como lo estamos viendo, y es tan poderoso como si lo da evangelizando, que en este caso se refiere al mensaje en el proceso, con intención de que crean. Tú ves, esta era una conversación, este es un evangelizo. Es con la intención de que crea. Tengo la intención de enseñarte en qué consiste la fe cristiana. Cuáles son los elementos donde se define el evangelio. Que usted sabe tiene que ver con la encarnación de Jesús, en tanto que Jesús muere en la cruz del Calvario por nuestros pecados, siendo Dios en carne, siendo Dios santo. Muere por nuestro pecado, es sepultado conforme a las Escrituras, resucita de entre los muertos conforme a las Escrituras y se manifiesta vivo. Cristo resucitado es la razón del evangelio. Comunicar esa verdad tiene que ver exactamente con hacerlo no solo hablando o no solo evangelizando en el proceso del mensaje con la intención, también se hacía enseñándolo. Eso, por igual que predicar e enseñarlo, tiene la connotación de una previa preparación, porque vamos a argumentar, vamos a enseñar razones de por qué. Para ese entonces usted puede ver que ellos tomaban muy pendiente la acción del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le guiaba. En capítulo 4, de hecho, versículo 13, le guiaba y ellos enseñaban. Dice el texto que entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús, porque esa enseñanza, tal cual ellos la presentaban, venía de la influencia de Jesús, y ellos dejaban claramente establecido qué papel Jesús ocupaba ahí. Noten, Maestro. Sí. Perdón que interrumpa. Fue porque leí algo en el libro que tiene que ver con esta parte y fue interesante. Dice que finalmente cuando Jesús duró esos 3 años y medio en este constante enseñar, dice que saturó las mentes de las multitudes con sus enseñanzas, pero también preparó a ese grupo de pequeño de personas para que siguieran después de su muerte, resurrección y ya cuando ya se va al cielo. Sí, es que Jesús lo hizo muy bien y exactamente es lo que está ahí como un modelo para nosotros, es lo que debemos hacer. Muy cerca de lo que mi hermano decía en cuanto a lo que él hacía una vez, si podía seguir haciéndolo, cómo hacerlo. La ventaja que tenemos es que el Espíritu Santo va a ayudarnos siempre, va a guiarnos siempre, que fue lo que pasaba con los apóstoles. Ustedes observen qué es lo que va a pasar. Lo que pasa es que ellos hablaban, ellos evangelizaban con un propósito, ellos enseñaban con intención. Mire, esa palabra didacos, que es el verbo interesante, aparece 100 veces ahí en el libro de los Hechos. Usted va a encontrar que 50 se refieren a los apóstoles evangelizando y 50 se refieren a otro contexto. En ese sentido, ellos no solo enseñaban, también lo proclamaban. Esa proclamación es la que más nosotros en América Latina hemos adoptado, la más popular.
Eso es proclamar como un heraldo, decirlo en voz alta, decirlo con intención de que la gente lo oiga, lo cual no es malo, ¿verdad? Es el tono de la campaña evangelística. Eso no es malo, eso tiene su tiempo también. Y tiene pero ellos no tenían un método preferido. Esa forma particular tenía que ver exactamente con que algunos, como Felipe, por eso es que tiene una cierta capacidad de oratoria y capacitación para hacerlo así, proclamando como un heraldo, proclamando la palabra del Señor. Pero también ellos hacían otra cosa, y es que no solo proclamaban, sino que lo anunciaban. Usted nota que los métodos variaban de énfasis, porque ellos seguían la circunstancia. Lo que yo le decía hace un momento, la circunstancia es muy importante leerla para tú saber qué hacer y cómo hacer. Pues perdón. Pastor Feli, ahí mismo, ya agregando esa y aprovechando esa oportunidad, lo que ellos se preocupaban de explicar, comunicar, lo vivían a plenitud. A eso vamos, hermano. A eso vamos. A eso vamos. Okay. Ahí mismito vamos, porque ese exactamente en eso consiste el fenómeno. Yo me quedé diciéndole que tiene que ver con que yo aprovechaba las circunstancias, porque hermano, cuando el Señor dijo que cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará, eso no es un comercial, hermano. Oiga, la razón por la que el Espíritu Santo está en nosotros es tan tremenda que dice el apóstol Pablo que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. ¿Sabe lo que significa eso? Eso significa que no debe haber un hijo de Dios que no sea guiado por el Espíritu de Dios. Yo sé que para muchos de nosotros en esta generación, hablar del Espíritu de Dios como un valor tan determinante para lo que hacemos, a algunos nos suena como raro, porque los pentecostales se apropiaron del Espíritu Santo como si el Espíritu Santo fuera pentecostal. No, los pentecostales son ellos. El Espíritu Santo no es pentecostal. El Espíritu Santo es Dios en nosotros, con nosotros. Él hace la obra de Jesús y está aquí como el regente de Jesús. Él es el verdadero vicario de Cristo. Está aquí para hacer la obra de Jesús y conducirnos a hacer esa obra, e enseñarnos todo lo que tiene que ver con Jesús, promover nuestra santificación y asegurarse de nuestra glorificación. El Espíritu Santo te va a guiar a ti a predicar si tú quieres. Por eso, ¿se acuerdan lo que decía de experimentar? De experimentar. Usted dice, ¿cómo usted supo que usted es un predicador? Ay, Dios mío. Al otro día que yo conocí a Jesús, yo estaba predicando. Al otro día. Y jamás yo he dejado de predicar. Y usted dice, al otro día, ¿y cómo tú sabías? Oh, no, yo no sabía nada. Yo tenía una Biblia, yo iba a la librería, compraba así el tratado y iba para el play. Y los tigres me rodeaban y yo le daba su tratado a todo el mundo y le predicaba a todo el que no quería oír que no se me acercara. Bueno, yo doy gracias a Dios que Él me puso esa capacidad muy temprano para yo darme cuenta que era parte de mis dones, pero le cuento que el proceso es hacerlo según las circunstancias, porque el Espíritu de Dios te va a guiar. No es cuestión del método. No, que yo para predicar necesito tener una camisa de cuadrito puesta y una corbatica azul. Por favor, hermano. Si el Espíritu Santo te pone a ti en la playa, tú estás en la playa bañándote y te pone al lado de una persona y te dice, háblale, ¿qué tú vas a hacer? No, ¿cómo que voy a hablarle? Yo estoy en la playa, hermano, en tiempo y fuera de tiempo. Dios te va a guiar a que hable, a que aproveche la oportunidad, porque no tiene que ser instruido para eso. Evangelizar es hablar de lo que tú sabes. El Señor llama a evangelizar, dar testimonio. ¿Tú sabes quién es un testigo? Un testigo es una persona que habla de lo que sabe. Yo no estoy diciendo que no se puedan mejorar los métodos, ¿verdad? No estoy diciendo que no pueda haber una capacitación particular. Lo que sí estoy diciendo es que para ser un testigo del Señor y aprovecharnos de lo que la palabra está diciendo, no tenemos nosotros que limitar al Espíritu o limitar a nosotros a las cositas pequeñas que tienen que ver con la rutina, con lo cotidiano, sino que debemos estar atentos, preparados siempre y disponibles, y Dios va a enseñarnos y nos va a ayudar. Hacerlo como más, pues mire, también se daba testimonio, le decía, testificaban, y por supuesto, el apóstol Pablo fue el que cuñó, este término lo encuñó el apóstol Pablo, que es el razonaban, dialogomai, lo dialogaban con intención, y eso aquí está hablando ya de apologética, usted ve, ya esa es una forma más avanzada que se ha hecho se hizo muy popular a partir de la Ilustración del siglo XVII para acá, XVIII, porque la razón se impuso y mucha gente dejó de creer porque no entendía según la razón, pues la fe no se explica más allá de las escrituras y más allá de lo razonable que la fe misma indica.
hay un paralelo muy fino entre la fe cristiana y la razón humana. Y es que la fe cristiana la fe supera a la razón en mucho. Y no siempre es aplicable lo de la fe, no siempre se entiende. Y los inconversos van a entender siempre que tú, por la gracia de Dios, le expliques dentro del marco del razonamiento a que ellos tienen abasto. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender, pero se han de discernir espiritualmente. Pero ¿qué le digo? Que el Espíritu Santo de Dios se encarga de trabajar con él también en su mente para ayudarle a entender lo que él quiere que entienda. Juan capítulo 16, versículo 8 al 11. ¿Se acuerdan de eso? Que cuando él venga, él convencerá al mundo de pecado, de justicia. Eso es trabajo del Espíritu Santo. Nosotros lo de evangelizar, hermano, como toda la vida cristiana. Si el Señor le diera gracia y usted entendiera esto, usted va a entender una gran verdad que le va a comunicar ahora mismo. Hermano, todo lo que tiene que ver con la vida cristiana se define en cooperar. Todo, cooperar. Cooperar lo que quiere decir es que tú haces tu parte y Dios hace la suya. Y se trata de una comunión. Tú no haces nada solo para Dios. Dios no espera que tú hagas nada solo para Él porque Él sabe que tú no puedes. Pero Dios sí espera que tú vayas con Él porque para eso Él está contigo, para hacer eficazmente todo lo que tiene que hacer. Es Cristo en nosotros, tal como Pablo lo decía. Pero ¿cuál fue el resultado? Lo que mi hermano estaba ahorita diciendo al final. Sí, oye, como mi hermano lo dijo. Y aquí está la consecuencia. ¿Cuál fue el resultado de la evangelización? Pues mire, la razón por la que tenemos epístolas es porque la gente creyeron y los valores del evangelio predicado hacia afuera se convierten en directrices hacia adentro. Es decir, explican cómo se vive la fe. Usted puede rastrear en el libro de los Hechos cuando Pablo estaba escribiendo Romanos, o cuando escribió Romanos, cuando llegó a Corinto, cuando llegó a Éfeso, cuando llegó a Tesalónica. Ahí está la base, usted ve, de lo que los apóstoles hacían. Pero usted va a encontrar luego en las epístolas, todo lo que usted va a encontrar en las epístolas son explicaciones del evangelio en tanto como el evangelio tiene que vivirse, digo, lo que han respondido al evangelio, ¿verdad? Porque habían dos respuestas al evangelio y siempre habrán esas dos respuestas. Uno que creen y otro que rechazan. A los que rechazan, lo dejamos seguir su camino. Pero a los que creen, tenemos que instruirlo. Es a los que creen que Jesús se refiere cuando manda diciendo que hagamos discípulos. Es con eso que a eso es que hay que discipular. Ahora, ese discipulado no se hace de manera simplemente ven que te voy a enseñar a predicar el evangelio. No. El discipulado consiste, ven que te voy a enseñar a vivir la fe. ¿Usted nota la diferencia? ¿Sabe cuál es la diferencia? Que si tú le enseñas a alguien de que a vivir el evangelio no vas a enseñarle nada. Porque quien enseña eso es el Espíritu Santo. En el momento que tú lo necesites, Dios te va a usar para predicar. Pero para eso tienes que estar en fe y vivir tu fe. Tienes que aprender a vivir tu fe. Es lo que tenemos aquí. Noten que se enseñó entonces las actividades de los hechos, se convirtieron en las epístolas, directrices. Lo que los hechos usted ve que son predicaciones y manera de predicar, se convierten en formas que dirigen la vida, que dicen, mira, es así que se hace. Estas directrices se dirigen a consolidar el testimonio en cualquier contexto social. Es decir, usted ve las epístolas, si tienes un negocio particular o si tú no sabes qué hacer con tu vida, oye, ¿qué enseña Pablo? Ocúpate de tu propio negocio. Tienes que trabajar. El que no trabaje, que no coma, porque tienes que trabajar para tener que compartir con el que padece necesidad. Eso es fe cristiana, hermano. Esa es la mejor expresión de fe cristiana que tú puedes imaginarte. Un cristiano vago es un pecado con pantalones y camisa si usa, ¿verdad? Amén, así es. El trabajo productivo. Félix. Sí. Perdón, tenemos una hermana que quiere hacer una pregunta. Ajá. Y aproveché que usted respiró ahí para que la hermana Fabiola, que vi que levantó la mano. Diga, hermana Fabiola. Lo mío fue en el primer receso de ahorita, la idea que tenía de el tipo de evangelización y que uno tiene que adaptarse a los tiempos. Y un ejemplo de eso sería, valga la redundancia, por ejemplo, darle una comida a un bebé. Puede que darle la comida a un bebé haya que majarla, hacerla puré. Sin embargo, a una persona adulta se la puede estar entera, pero ya a una persona mayor hay que también tener otros tipos de métodos. Entonces el evangelismo debe de adaptarse a cada situación y a cada condición.
Hermano, así como usted lo dice de perfecto, mire, nosotros estamos actualmente experimentando, porque usted sabe que estamos en medio de la pandemia, ¿verdad que sí? Y porque estamos en una pandemia no vamos a dejar de hacer la obra del Señor. La normalidad nuestra es hoy, nosotros estamos en nuestra normalidad. La normalidad de los inconversos y la que nosotros quisiéramos vivir vendrá algún día, si Dios quiere. Pero esta es nuestra normalidad. Nosotros no podemos cruzarnos el brazo y decir, ay, porque estamos en una pandemia, no se puede evangelizar. Que no. Pues mire, ¿sabe qué estamos haciendo nosotros? Evangelizando. ¿Cómo lo estamos haciendo? Experimentando, probando cosas nuevas. Nosotros estamos tomando libros y buscando personas no creyentes y poniéndole un libro de eso en la mano y poniéndole, léete eso y hablemos y llámame y pregúntame. Y diferentes formas, tal como usted dice, hermano, es que Dios va a guiarnos siempre a lo necesario en el tiempo. Nos va a guiar. Lo que pasó en el tiempo de los apóstoles fue eso. Cuando ellos predicaron el evangelio y la gente creyó, a lo que creyeron, le dedicaron tiempo para formarlo en la fe, de forma que supieran de manera general cómo ocuparse de su vida y de forma particular en qué contexto están. Por ejemplo, en el mundo social, Pablo está diciéndole, está enseñando a los corintios, no sean tropiezo a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. Usted nota, son principios generales, pero son principios que son normativa para ayudarnos a vivir, cultivar una buena manera de vivir entre los incrédulos. Usted nota que te ha dicho eso, que tenga buena forma de vivir con los inconversos para que la palabra no sea blasfemada. ¿A quién se instruye así? A los hermanos que creían. En casa, en la familia. Pues sí, establecer los valores que tienen que ver con vivir para Dios. Pedro, el apóstol, en Primera de Pedro, el capítulo 3, él enseña, Pedro, capítulo 3, Pablo, Efesios capítulo 5, enseñanza de cómo se debe vivir la fe en casa. Lástima que por demasiado tiempo, en América Latina sobre todo, que fue una herencia que llevaron los americanos de aquí, la iglesia se separó de la familia. Y la iglesia, yo soy de iglesia que aquí mismo teníamos el problema. Yo recuerdo pobre iglesia, dije pobre iglesia, sí, porque tenían 7 cultos, hermano. Tenían 7 cultos, todos los días uno. ¿Y cómo esa familia podían vivir esa fe? Si ellos trabajaban de día, todos los días, de lunes a viernes, y el sábado para la iglesia, el domingo para la iglesia, y cómo esos niños pueden crecer con papá y mamá. Digo, eso es faltar al sentido común. Usted ve, no hay nada en el Nuevo Testamento que diga que la iglesia tiene que reunirse tantos días. La iglesia tenía una costumbre, pero note que no hay un mandamiento que dice, y reúnanse todos los domingos. Bueno, nosotros por la tradición cristiana, que Jesús resucitó, nos reunimos los domingos, otros se reúnen los miércoles, hay iglesias que se reúnen 2 veces a la semana, depende qué contexto y qué circunstancias en las que vivan, pero es un asunto que es libre de hacerlo, siempre para preservar que la familia tenga un espacio para vivir la fe. Hermanos, es que la fe no se vive en la iglesia se va por un rato, tenemos comunión, nos gozamos los unos con los otros, pero la fe se vive en casa. En casa es donde se muestra el carácter, donde se muestran las actitudes, en la relación papá y mamá, es donde los hijos aprenden la fe. Si sus hijos no aprenden su fe en su casa, usted va a tener problemas. Yo sé que entre los evangélicos se espera que los pastores y que los ancianos, no. Yo crié a mis 3 hijos por la gracia de Dios. Y en Santiago fue eso. Por eso me encanta hablar con ustedes. Ustedes me vuelven a mí a los años para atrás, de unos años preciosos de mi vida. En Santiago bauticé yo a mis 3 hijos. Santiago es Santiago. Yo viví en Santiago, sí. Yo viví 6 años. Santiago es Santiago, la ciudad corazón. Dígamelo usted a mí, que los mejores años de mi vida, los mejores años en mi vida de ministerio los vivo en Santiago, olvídelo. Y si yo pudiera vivir en Santiago otra vez, yo tengo planes de ir a vivir para Dominicana, y si Dios me el apartamento que queremos comprar lo consiguiéramos en Santiago, yo feliz de la vida, porque Santiago es Santiago, lo demás es parqueo, hombre. ¿Qué? Vamos a hablar de eso. Sí, pero espérate, déjame los negocios para después. La hermana Yuberkis, Marte, quiere hacer una pregunta, por favor, hermana. Que cuando se estaba hablando de los vagos, eso me llamó mucho la atención, porque realmente una de las cosas que está también haciendo más daño en las iglesias son los vagos, porque muchos, sí, queremos, somos cristianos, pero no queremos llevar la cruz, no queremos hacer el trabajo. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que lo que son piedra de tropiezo para la demás persona, porque vemos cómo fue con esos 12 discípulos que Jesús preparó, cómo creció el evangelio, cómo creció el pueblo. ¿Por qué? Porque en ello había unidad, había amor,
entrega para el trabajo. Entonces, realmente es así. Hoy en día vemos muchas personas así que, sí, yo soy a la iglesia, pero no quieren asumir la responsabilidad de un verdadero cristiano. Y eso es una de las cosas que más daño nos está haciendo actualmente. Nosotros tenemos que entregarnos de cuerpo y alma, trabajar en la obra del Señor y atenernos a todas las consecuencias de nosotros poder llevar el evangelio donde quiera, donde estemos, en el trabajo, en nuestra familia, en todos los lugares que estemos. Pero realmente eso lo veo ahora mismo. Hay muchas situaciones así, de muchos barrios. Hermana Jackie, usted acaba de poner el dedo en un punto, mire, que es un tema que yo invito a los pastores, lamentablemente, oiga, lamentablemente, lo digo por segunda vez, a veces los pastores no saben cuáles son los fenómenos sociales que están afectando a su iglesia. Y es un fenómeno aquí en Estados Unidos, es una cosa, es una plaga. Oiga, es una plaga. Aquí tenemos hombres que lo único que quieren es una mujer para vivir con ella y que ella lo mantenga. Oiga, que ella lo mantenga, una forma de familia, que eso es una cosa vergonzosa. Pero lo terrible de eso es que hay quienes se prestan a eso. Pero lo peor de eso es que los pastores no se paran en su púlpito y predican y dicen, no, eso no se puede hacer así, porque es un asunto de dos. Es un asunto que Dios quiere que sea de esta manera. Y ahí está la instrucción en el Nuevo Testamento. Ahí están. Lo que pasa es que tenemos que dársela a la gente para que ellos entiendan. Mire, si nos fuéramos por ese carril, hermano, nos echaríamos otra hora, ¿sabe? Porque hay mucho en ese sentido, mucho. Y uno de ustedes usó la palabra tomar su cruz. Sí, hermano, es que mucha gente no entiende que el evangelio es por la gracia de Dios. Tenemos una salvación maravillosa, pero que implica un vivir en un cierto costo, con una cierta responsabilidad, que sí es cierto que estamos también para disfrutar de este mundo sin amarlo. También es cierto que necesitamos de mantenernos equilibrados y sobrios para seguir haciendo la voluntad de Dios. 1 Corintios 14, 13 y 14, el tema es el amor. Y en el 14, Pablo pone una regla general que va dirigida específicamente a asegurarse que las prioridades estén puestas donde tienen que estar. La edificación cristiana es un asunto de todos los contextos. Pero la reunión cristiana, la reunión de la iglesia, tiene que ser exclusivamente para la edificación de la iglesia. Todo lo que se haga ahí como cuerpo debe ser para la edificación de la iglesia. No se deben hacer cosas como cuerpo, entiéndase. Se pueden hacer otras actividades, como cuáles, que los jóvenes deciden hacer tal actividad que le va a servir para hacer qué cosa, que las damas deciden, que los caballeros, eso es ilícito, usted ve. Pero la iglesia como tal necesita asegurarse de que van a tener una reunión en la que la palabra de Dios va a ser primero, la exhortación, la enseñanza, la instrucción, un tiempo en el que todo el mundo va a estar atento ahí para que el Espíritu ayude. Mire, usted no se imagina cómo el Espíritu bendice, porque la iglesia es fundamentalmente eso, una comunión de creyentes capacitados por el Espíritu para glorificar a Dios. Y a esa parte se le dedica mucho tiempo. Cuando nos juntemos en una de estas clases, por ahí viene una que va a, uno de los capítulos que habla de 3 características de una iglesia fuerte, de una iglesia firme. Y vamos a encontrar lo que por ahí que va, que es la resultante de la edificación de la iglesia. Un asunto que necesitamos hacer es intencionalizar que la iglesia haga estas 2 cosas fundamentales, pero con intención. ¿Cuál? Una, que no cese el evangelizar. Evangelizar nos garantiza el futuro de la iglesia, pero que no cese la edificación, porque la edificación nos garantiza la fortaleza de la iglesia. La iglesia es unida y fuerte siempre que atendemos a que la palabra esté presente, que la palabra corra, que la palabra es aplicada, que los hermanos reciban la palabra, que los hermanos reaccionen a la palabra. Ese balance de, como yo suelo decir, que es como el corazón, que la iglesia late hacia adentro y hacia afuera, como el corazón. Hacia afuera, evangelizar y servir. Porque no es solamente evangelizar en tanto de decir a la gente el evangelio. Hay que estar atento a usar los recursos de la iglesia para ayudar al prójimo, quien tenga necesidad, mayormente a la familia de la fe. Que no hayan necesitado en la iglesia. Que en la iglesia los recursos de la iglesia se usen para los hermanos. Los hermanos dan con gusto cuando los hermanos reciben. Pero no solo que reciben cosas que se dan, que reciben porque están ahí para eso. Reciben gracia de Dios, reciben ayuda de la iglesia cuando necesitan, reciben guianza de los hermanos, reciben evidencia de amor, reciben y uno da. Más bienaventurado siempre dar que recibir, y uno quiere dar. Pero mayormente la tradición evangélica, el evangélico tiene una tradición rara que no es cristiana,
y es que los evangélicos amontonan. Los evangélicos amontonan. Eso no es cristiano. La iglesia no debe amontonar, digo yo, más que para lo que necesiten. Y usted me dice, ¿y ustedes no amontonan? Sí, 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 sí. Cuando tenemos un proyecto que necesita algo, guardamos para eso y lo realizamos. Pero si no, entonces todo lo que la iglesia llega va para la obra. No hay un misionero que necesite que nosotros no le mandemos si tenemos. El que pide diciendo ayúdenos, le vamos a ayudar con lo que tengamos. Si llega alguien buscando con una necesidad, le vamos a suplir. Tenemos una norma que ayudamos hasta 3 veces. A la 4ª vez le ayudamos con un trabajo. Sí, porque no se trata de dar, ¿no? Oye, no se trata de dar. Se trata de dar vida, de ayudar a vivir, de enseñar a vivir. Le ayudamos, le bendecimos con la palabra que tiene necesidad, con lo que necesite y no tenemos límite, siempre que podamos. Pero si es una persona que tiene una situación recurrente, que viene una vez buscando ayuda, le ayudamos. Otra vez buscando ayuda, le ayudamos. Una tercera buscando ayuda, le preguntamos cuál es el asunto. Venga, vamos a ver. Y si está en nuestra posibilidad, le vamos a conseguir un trabajo. Le vamos a conseguir un trabajo para que la vida productiva, porque no hay cosa más saludable ni más terapéutico para la vida de un ser humano que el trabajar. Como no hay cosa que haga más daño al ser humano que no trabajar. Una mente que no trabaja se mete en problemas muy fácil. Pues eso era la totalidad de lo que teníamos, hermano. No sé si tienen alguna pregunta, reacciones, aplicaciones. Félix, yo creo que la iglesia de hoy tiene que volver a la iglesia primitiva. Estamos viviendo ahora mismo, predicamos una cosa y vivimos otra. O sea, cuando yo digo volver es vivir a la hermandad, a vivir en amor, a vivir en comunión. Eso sí. Vivir en comunión. Sí, sí. Tendemos ahora mismo a predicar algo, pero la iglesia no está viviendo, la comunidad de la iglesia no está viviendo esa práctica que es un resultado de lo que Dios hace a través de su palabra. Sí, tienes razón. Tienes razón. Es un poquito cuesta arriba ahora mismo. Tenemos que volver, o sea, a la comunión unos con otros, que es una resultante de lo que Dios hace a través de su palabra. Uy, es lo que Dios hace. Y yo reaccioné no a volver a la iglesia primitiva, porque muchas personas no lo dicen en el sentido tuyo, sino que idealizan la iglesia primitiva como una iglesia ideal y como la iglesia a la que tenemos que ser. Y es no. Nosotros tenemos mucha más ventaja de ser la iglesia que somos hoy en día. Bien, que como dice Alejandro, que tenemos también una carencia terrible y nos van a pedir cuenta. Y vamos a tener que dar cuenta al Señor, porque al que mucho se lo da, al que más se le da, más se le va a demandar. Más se le pide. Y nosotros tenemos mucho más, nosotros tenemos mucho más que la iglesia al principio. Por supuesto que tenemos también mucho vicio y cosas terribles porque no hemos aprovechado los recursos como ellos lo aprovecharon. ¿Cómo ellos aprovecharon los recursos? Una cosa que no es de ellos, es de todos los creyentes, de toda la historia. Se llama obediencia. Obediencia. Y para eso no tenemos que ser como ellos. Ellos hicieron lo adecuado y nosotros debemos hacer lo adecuado. Bien, como tú dices, Alejandro, perfecto. ¿Qué cosa? Hermano mío, la comunión. La comunión, mire, la comunión de la iglesia, en tanto que la iglesia se mantenga en una mente, con un sentir, eso hay que fomentarlo. Vamos a ver, en el capítulo que viene, creo que vamos a hablar de presiones vitales, que la iglesia tenía unas 3, 4, 5 actividades vitales que eran de vida, que ellos la hacían, que estaban ahí, y que no fallaban a eso. Pues nosotros hemos dejado eso. Mayormente lo hemos dejado. Es decir, porque, bueno, ya ahí entra un elemento de la cultura también, pero que no se pierde nada. Por ejemplo, una de esas reuniones vitales es la comida en comunión, comida juntos, comer juntos. Aquí en Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene mucha influencia de Europa, aquí en Estados Unidos eso es una cosa muy normal. O sea, aquí se come, todo por una comida. Bueno, el asunto que también fue deteriorándose porque se fueron perdiendo los propósitos, porque el tema no es comer por comer. El tema en el caso de la iglesia en aquel entonces, y lo veremos en detalle cuando nos lleguemos a ese capítulo, era una iglesia con una comida con intención de tener comunión. Usted ve. Okay, permítame contar la experiencia nuestra. Tenemos ya varios años haciendo esto. El culto de oración decidimos cambiarlo a un culto de comunión. Y en ese culto, cada hermano lleva una porción de alimento. Se coloca en una mesa, se ora y tenemos un grupo de hermanos que reparten y todo el mundo come de todo el mundo. Cuando se termina esa parte, entonces al grupo de alabanza comenzamos el culto de oración en sí, comenzamos el tiempo de alabanza,
un tiempo de enseñanza, un tiempo de oración, de acciones de gracias y peticiones. Y quiero decirles, hermanos, miren, que la experiencia, yo tengo muchos años en la iglesia y normalmente las iglesias, los cultos de oración son cultos donde hay 3 gatos. Y 3 gatos. Miren, ese culto de comunión cambió el enfoque. Y no estoy hablando de la comida, no estoy hablando que los hermanos van por la comida, pero la comida se convierte en un ente de compartir. Un tiempo para hablar unos con otros que no lo podemos hacer el domingo. Y quiero decirle, hermano, que eso ha sido una bendición para nosotros como iglesia. Qué bueno. Qué Amén. bueno. Y gracias por compartir el testimonio. Y yo te echo el ojo y te oigo, porque la Biblia manda a que imitemos lo bueno, ¿eh? Y que observemos que, y si eso es bueno, pues mira, muchachos, yo lo llevo a mi equipo pastoral y oramos, y si el Señor nos guía, bueno, no tenemos ese problema en particular. Actualmente nosotros tenemos nuestro culto de oración en línea, pero porque aquí cerraron todo, usted ve, y hoy mismo tuvimos ya, en esta semana hemos tenido 2 nevadas, y tenemos otra que viene por ahí, parece que vamos a tener que quedarnos en línea obligados para el fin de semana que viene. No, ahora mismo, mientras estamos en pandemia, no hemos hecho esa actividad. O sea, la pandemia rompió todo, pero Sí. era la práctica antes de la pandemia de nosotros como iglesia. Pero gracias al Señor, gracias Alejandro. Y oiga, lo que Alejandro está diciendo es exactamente así. Ustedes como comunidad de fe, como iglesia, tienen su propia identidad. Y si usted ora y busca y observa, Dios le va a guiar a aquellos asuntos que le va a edificar a ustedes y que le va a hacer dar sentido a su fe y que su fe va a estar enriquecida. Pero tienen que hacerlo ustedes por ustedes. Bien, que si la idea que Alejandro le funcionó a él, le sirviera a ustedes, pues imítenlo. Imiten lo que Dios le guía a imitar, porque no todos tenemos todo y somos iglesia. Pero interesante es mantenernos atentos a la voz de Dios. Por eso la necesidad de orar siempre no desmayar. Y algo más. Tenemos la Santa Cena ese miércoles. Amén. Qué bueno, qué bueno. Hermano Félix, el hermano Gumercindo tiene una pregunta, y después el hermano Emmanuel levantó su mano, quiere hacer un comentario. Entonces, adelante, hermano. Sí, Dios le bendiga. ¿Cómo están todos? Mire, Alejandro, Sí, tu hermano. ¿me escucha? Sí, te oigo. Ok. Creo lo que motivó precisamente esta reunión, el incluir tantos hermanos que están involucrados en el ministerio, fue precisamente esa queja de Alejandro, ese sentir de Alejandro. Y yo creo, si Jesús con 12 hizo una gran revolución y todavía nosotros somos fruto de ese movimiento de 12, yo creo con lo que estamos recibiendo ahora, con un grupo, un promedio de 56 de las diferentes iglesias aquí en Santiago y parte del norte, yo creo que a partir de ahora las cosas van a ser diferentes. Y lo que nosotros por lo menos estamos experimentando en nuestro grupo, un viernes sí, un viernes no, ha sido una experiencia extraordinaria, un despertar. Este curso ha venido a abrir nuestros ojos mucho más, no solo para ver nuestra vagancia, para ver también nuestra dejadez y para ver también las oportunidades que Dios ha puesto delante de nosotros y qué tantas oportunidades hemos desperdiciado. Si cada uno de nosotros podemos analizar las cantidades de facilidades y de oportunidades que Dios nos ha dado, que hemos dejado, y sumamos eso por los líderes, vamos a ver que el problema muchas veces comenzó por nosotros mismos. Quizás al lado de los que con quienes estamos trabajando hemos desperdiciado momentos, y creo que con los líderes involucrados estamos dándole una chispa, estamos encendiendo un fuego y nosotros no sabemos hasta dónde este fuego se va a apagar. Y creo con la ayuda de Dios, creo que ya el norte, con la ayuda de Dios, el norte va a estar saturado con este grupo que estamos comenzando ahora. Amén, amén, que así sea, hermano. A propósito, aprovecho para forjarle un comercial, con tu permiso, Tito. Es que por la gracia del Señor parece que mayo 15 al 30 yo voy a estar en Dominicana. Y entonces estamos soñando hacer una reunión en el este. No sé si yo debo anunciarlo por aquí, que Andrés quedó de que le iba a hablar y que iba a decirte a ti, no sé si te ha dicho nada. Dígalo, que no ha dicho nada. Estamos soñando hacer una reunión en el norte, para todo lo del norte, una reunión en el este, una en el sur y una en la capital. El tema es cómo evangelizar en nuestros tiempos.
una enseñanza exactamente que estamos aquí nosotros estamos exactamente haciendo eso, evangelizando en este tiempo. Y no es una cosa rara ni que tiene cosas extrañas, tiene los mismos principios que tiene. Lo que pasa es que con aplicaciones pertinentes a nuestro tiempo. Amén. Hermano Félix, nada más le voy a decir, no compre sin hablar conmigo. Oye, usted está por ahí creando unos asuntos. No compre sin hablar conmigo. El hermano Emanuel, por favor, danos tu comentario, hermano. Gracias. Cuando observo el tema del evangelismo, que también obviamente estoy de acuerdo totalmente con que hoy día la iglesia tiene que ir reinventándose, tiene que ir renovando, pero a veces siento el temor en el irnos también al otro extremo. Está bien que la iglesia, los apóstoles, la primera iglesia no fue tal vez la perfecta, pero también alejarnos un poco del modelo de la iglesia primitiva podría generar más mal que bien. ¿A qué me refiero? Bueno, el posmodernismo ha hecho mucho daño a la iglesia y yo he escuchado, como joven, he escuchado jóvenes diciendo que la iglesia debería cambiar porque los jóvenes ya se están aburriendo, ya no deberían predicarse tanto la palabra, hay que bajarle la predicación 20 minutos, hay que ponerle 6 canciones más, hay que ponerle una peliculita, hay que ponerle un drama, hay que ponerle 2 o 3 cositas para que se convierta como un entretenimiento porque los jóvenes se van ahí, se están aburriendo, hay que hacer algo más entretenido a la gente para que no se aburra. Entonces, ¿cómo el posmodernismo lleva a la iglesia a que se rechace todo lo antiguo, todo lo pasado, para reinventar cosas nuevas? Entonces, a veces, en ese temor de esa reinventar, es donde me causa como la roncha, porque también fui a un concierto una vez de jóvenes que no hubo letra, la canción no cantaron, eran tecno, y pusieron humos, y pusieron luces, y yo en un repente yo miré hacia mi alrededor y estaba todo el mundo brincando, ¡pam, pam, pam! Y yo dije, pero esto y una discoteca es lo mismo, aquí no se está predicando la palabra, aquí no hay letra, no hay nada. Yo me fui del concierto porque en el mismo espíritu de reinventar, de reactualizarse, también la iglesia se ha desviado mucho en cierta parte. Por eso solamente el comentario es de la importancia de reinventarnos, pero también con el cuidado de esas ideologías y de esas cosas que se van metiendo también en la iglesia. Hermano, eso es porque estamos aquí, gracias al Señor. La gracia que nos ha tocado es la gracia de Dios, ha tenido mucha misericordia de nosotros. Y lo que está haciendo Dios con nosotros es que exactamente poniéndonos en el lugar donde debemos estar como iglesia. ¿Cuál es ese lugar? En la palabra, con la palabra, aprendiendo los principios de la palabra que nos garantizan sobrevivir a eso que tú experimentaste y a cualquier otro experimento raro que vendrán por ahí. Porque una cosa que quiero decirte, hermano, hay que tener cuidado con esto. No todo el que se dice cristiano es cristiano, ni todo lo que se celebra como cristiano promueve los valores de la fe. Entonces, ante eso hay que velar. Hay que velar. La iglesia no puede comprometer ni sus principios ni los valores de su fe en ningún sentido. Entonces, lo que mi hermano Alejandro decía, lo que hemos hablado aquí de cambiar, no tiene que ver con modificar y comprometer los principios. Sí tiene que ver con adecuarse a la realidad de la iglesia, que es diferente. Yo fui pastor en Santiago en 1982 a 1987-88. Santiago, si yo vuelvo a Santiago, es muy diferente al Santiago que yo conocí. Por ejemplo, Alejandro era un muchachito y ahora es un hombre. Imagínense usted la distancia, la cosmovisión, el entendimiento. Ustedes son muy diferentes a la gente que yo le prediqué cuando yo era pastor allí. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Que yo voy a cambiar mi mensaje? No. ¿Pero qué significa? Que si me tocara predicarle, voy a hacer aplicaciones a la luz de la realidad que son ustedes para que el mensaje llegue. No sé si se entiende eso. Amén. Yo quiero decir algo, hermano Félix. Amén. Sí. Con relación... Sí. Tito, sí. Tengo un comentario. Lo que dice el hermano último que habló, que no sé su nombre. Emanuel. No escuché. Emanuel. Es muy importante. Muchas veces los pastores se dejan llevar por el posmodernismo para tener una iglesia activa y que haya muchos jóvenes, que haya mucha actividad. Y muchas veces descuidan la escritura. Y dentro de los temas que vimos el primer día,
dentro de la historia y la cultura, la escritura no se puede jugar con ella. El que joven que quiere estar en la iglesia y que no se sienta que ya le están dando los consejos para él permanecer, tiene la puerta abierta para irse. Por eso la iglesia no puede jugar con la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios y no pasará de moda nunca. Y aparte de eso, Juan le dice y nos dice a nosotros, porque muchas veces vemos muchas cosas postmodernismo y creemos que es cristiano. Probar todo espíritu si son de Dios. Probar todo espíritu a ver si es de Dios. Hay cosas que nosotros, como tú dices, vamos, y si las cosas no son de Dios, eso hay que salir de ahí inmediatamente. Y hay muchos que se dicen ser cristianos y son cristianos de palabra, no de acciones ni de hechos. Que por eso Santiago dice, hacer no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Amén. Amén. Gracias, Pancho. Hermano Jonathan, ¿tiene un comentario? Levantó la mano. Sí. Yo creo que es importante en este tema de la evangelización que las iglesias definamos los no negociables. Nosotros tenemos en nuestra membresía doctrinas no negociables, le llamamos así, y la enseñamos así a los miembros. Hay doctrinas no negociables, hay cosas que la iglesia tiene que conservar. Y no importa quién esté pastoreando la iglesia tiene que velar y conservar las enseñanzas fundamentales de la iglesia, para que precisamente cuando llegue el proceso de adaptar el mensaje por el tema de la cultura, lo que estamos viendo ahora, pues ese mensaje central de la palabra no se distorsione o no lo negociemos. Y está también en cuanto al evangelio lo inmutable. Lo inmutable es una cosa que funciona no importa la generación, que fue lo que ocurrió en Hechos. El amor entre hermanos, la comunión, el compartir los alimentos, el preocuparnos por los hermanos, eso no importa el método que utilicemos, siempre va a funcionar cuando hablamos de evangelio. Entonces yo creo que tenemos que tener pendiente dos cosas fundamentales, que es cuáles son las doctrinas que no debemos nunca variar ni negociar, porque hay cosas que no podemos cambiar sin importar la cultura, sin importar los tiempos. Definirlas, tenerlas claras, que tanto el pastor como los líderes, como los miembros puedan conocer cuáles son esas doctrinas y qué piensa la iglesia en relación a esa doctrina. Yo creo que eso es un trabajo arduo que debemos hacer como líderes para que la iglesia permanezca firme y que podamos nosotros movernos en la cultura sin comprometer el evangelio de la sana doctrina. Amén. Así es, hermano. Gracias, Jonathan. Perfecto. Tenemos a otra persona, a Yaridis, que quiere también hacer una intervención. Ok. Con respecto a lo que están hablando del postmodernismo y de adecuar ciertas cosas de la cultura moderna, la iglesia y ese tipo de cosas para hacerla más atractiva a los jóvenes, a la gente, para que no se vaya, para que la entretengan. También hay muchas iglesias que caen en el asunto de no aplicar disciplina adecuada a ciertas conductas que hay en la iglesia, precisamente para que no se le vayan los miembros. Y yo creo que eso es un error. Yo creo que la disciplina en la iglesia debe primar por encima de todo. Y el que esté actuando fuera de los lineamientos que dice la palabra, pues entonces lamentablemente hay que disciplinarlo porque debe haber un orden en todo. Ese es mi... No, y yo aprecio mucho su opinión, hermano. Ese particular asunto es un asunto del que vamos a hablar un poco más adelante. Estamos hablando de ética cristiana ahora. De ética cristiana. Y sí, ciertamente, solo que quiero aclarar un asunto muy interesante. Hermano, la bendición de ser iglesia nos trasciende a nosotros. Está por encima de nosotros, en mucho. Y debemos asegurarnos de que la iglesia en la que mi fe tiene expresión, sea como ustedes han estado diciendo, celosa de la doctrina, segura de los principios, que se asegure no dejarse embaucar por la situación que hay, pero asegurémonos de mantenernos ciertos de que las cosas están muy bien en aquello que Dios me ha dado a mí, que yo he recibido, aquello que yo valoro, aquello de lo que me apropio, de lo que soy responsable en el marco de mi congregación local. Eso que no nos permita nada ponernos en una posición en la que yo sí, pero ustedes no, porque otra congregación por igual tendrá otra cosmovisión, otro entendimiento de la misma realidad, y asegurarnos
de que lo que nos une a nosotros es la fe en Cristo Jesús, es el evangelio de la gracia de Dios. Y como uno de los hermanos sugería ahí, esas doctrinas comunes que todos nosotros profesamos, mantenerlas claramente establecidas. Pero va a suceder con toda seguridad por cuestión de contexto. Junto con lo que el hermano Yadiris decía, hermano, es uno de los grandes, de las grandes carencias de la iglesia, es la ética, es la falta de responder adecuadamente a los creyentes que no andan correctamente. Si usted va a 2 Tesalonicenses, usted va a encontrar que el apóstol Pablo mandaba que con los vagos ni te junte, ni se junte con el que no trabaja. Y que si tiene necesidad, no le den de comer, déjenlo que se muera, porque el que no trabaja, que no coma. Bueno, diría ustedes, pero Pablo pone tan duro. Sí, no, es que la fe cristiana tiene un elemento de autopreservación. Y la fe cristiana se tiene que preservar a sí misma. Y se preserva en el marco de mantener los valores éticos, que no son ninguna otra cosa. Los valores éticos no son una cosa aparte. Los valores éticos son el otro lado de la doctrina. Eso que nosotros llamamos teología, doctrina, teología. Pues mire, si la fe que usted profesa, eso se llama teología. Y la fe que usted vive, eso se llama ética. ¿Usted nota el asunto? No se puede separar, no se puede separar. Si usted dice que es cristiano, usted hay que vivir como cristiano. Y la iglesia como cuerpo tiene el privilegio, la iglesia, no ningún individuo en particular, la iglesia como cuerpo tiene que juzgar sus propios asuntos, tiene que administrar sus propios asuntos y preservarse a sí misma en la santidad que a Dios le agrada. Oiga, eso es un asunto que quiere el Señor que no le suceda a ustedes nunca, pero un día le va a tocar y no lo van a hacer porque odian al otro, lo van a hacer por amor al otro, porque ese que el amor se viste de disciplina para preservar la doctrina. Y ese es un camino, mire, de eso es mucho que hay que hablar por ahí y se hablará mucho en el futuro. Pero ni modo, yo quiero agradecerle, hermano, el privilegio de estar con ustedes. Tito. Félix, tenemos una persona, una más, que estaba levantando la mano hace un ratico y es Robert. Robert, tu intervención de manera rápida. Después vamos a tener al hermano Alberto orando, dando gracias por la participación suya, Félix, y por el tiempo que nos dedica, con la pasión que lo hace. Y creo que esta noche ha sido buen tiempo también. Y Robert, primeramente. Muchas gracias. Bendiciones, hermano. Yo creo que para resumir sobre todo lo que hemos hablado sobre el postmodernismo y todo lo demás, yo creo que deberíamos acuñar un eslogan que diga el mensaje es el mismo, pero la estrategia es diferente. O estrategia diferente, pero el mensaje es el mismo. El mensaje es la cruz de Cristo. Cristo crucificado, Cristo resucitado. Y eso, como hablaba el hermano Jonathan, que aunque no lo dijo textualmente, eso no se negocia. Y vuelvo y reitero, debiéramos de acuñarlo, un único mensaje que nunca va a cambiar ni debe de cambiar, porque es la base de nuestro cristianismo. Si Jesucristo nunca resucitó, pues ¿qué razón hace que nosotros estemos aquí hablando ahora mismo de la palabra? Es cuanto. Sí, pero Cristo resucitó desde los muertos.